Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Cristian y en esta ocasión vamos a ver cómo respaldar y restaurar las políticas de grupo. Para eso vamos a utilizar la interfaz gráfica o la consola de comandos, que en este caso sería PowerShell. Vamos entonces primero a hacerlo mediante la interfaz gráfica. Vamos a herramientas, administrador de políticas de grupo. Vamos a desplegar acá y vamos a llegar hasta encontrar objetos de política de grupo. En este objeto de política de grupo tenemos todas las políticas o directivas de grupo que hemos creado en nuestro dominio. Si quisiéramos respaldar una política en específico, simplemente daríamos clic derecho sobre la política que queremos respaldar, clic derecho, backup, y nos llevaría pues a una ventana donde nos pregunta dónde la queremos guardar. Pero en este caso vamos a respaldarla o a respaldar todas las políticas de grupo que tenemos. Entonces para eso, estando posicionados en el contenedor que se llama objetos de política de grupo, vamos a dar clic derecho, backup, todo. Acá vemos que nos pide una ubicación donde vamos a guardar el respaldo, entonces yo voy a ir a crearlo. Lo voy a crear dentro de la unidad C. Vamos a crear por ejemplo una carpeta que se llame backup GPO, y dentro de backup GPO voy a crear por ejemplo una que corresponda a la fecha de hoy, 0709-2015. ok, entonces esta es la ruta que yo le voy a especificar acá a este backup. Entonces voy a simplemente buscar la unidad C, backup GPO y 0709-2015, y aquí simplemente le diría backup. Vemos que aquí ya está sacando el backup. Vemos que se hizo satisfactoriamente el backup para todas las GPO. Nos dice que 6 fueron respaldadas, 0 no fueron respaldadas. Ok, y vamos a ir a nuestra carpeta, que sería esta. Acá vemos que nos ha respaldado las GPO. Ok, ahora vamos entonces a hacerlo mediante línea de comandos. Voy a abrir el PowerShell como administrador, y aquí por ejemplo para sacar un backup a las políticas sería backup-gpo. Si quisiéramos sacarla a una específicamente, la podríamos sacar por nombre, por ID de la política. Entonces vamos a hacerlo por ejemplo por nombre, -name, el nombre entre comillas si lleva espacios. Vamos por ejemplo a sacarlo a directiva usuarios, espacio menos path, que sería la ruta donde la vamos a almacenar, y vamos a decirle por ejemplo que la vamos a almacenar en C, backup GPO. Vamos a dar enter y vemos que nos ha respaldado nuestra política. Nos dice cuál es el nombre, cuál es el ID de la política, cuál es el ID del backup. Son dos ID diferentes. Este es el ID que aparece en la política, o sea que es el que está acá. Si vamos a directiva de usuarios, en detalles, y acá en detalles podemos ver el ID de la política. Este es el ID que es el que corresponde a este que dice GPO ID, y este ID es el ID que él le asignó cuando se hizo el backup. Este ID va a ir cambiando a medida que se vaya realizando el backup. Entonces así se puede respaldar una sola política mediante línea de comandos o mediante ese mismo identificador de la política. Pero entonces vamos a hacerlo ya para todas las políticas. Entonces aquí vamos a hacer -all y la misma ruta, pero ahora sí vamos a utilizar la ruta completa, 0709-2015. Entonces primero vamos a eliminar el contenido de la carpeta.
Ok, ya la tenemos vacía, y vamos entonces a sacar el backup de todas las políticas mediante línea de comandos. Vamos a dar simplemente enter y vemos que el backup de las políticas se hizo correctamente, las ha sacado todas las políticas. Vamos a ir a la ruta y acá vemos que tenemos todas las políticas del grupo respaldadas. Ok, lo siguiente que vamos a hacer entonces es, vamos a ver cómo se restauran las políticas. Vamos de nuevo primero a hacerlo mediante interfaz gráfica. Entonces vamos a ir a la interfaz gráfica y vamos, por ejemplo, a decir o a eliminar estas dos políticas: bloquear medios extraíbles y configuración RDP. Simplemente aquí sobre Group Policy Objects vamos a dar clic derecho, administrar backups, y aquí nos saldría, obviamente habría que especificar la ruta, y si ya está especificada pues o hay otra ruta que hay que especificar, la iríamos y la buscaríamos, y acá nos va a salir las políticas que tengo en mi backup. En este caso queremos restaurar bloquear medios extraíbles y configuración RDP, pero vemos que no puedo restaurar más de una política al tiempo. Cuando elijo más de una política, el botón de restaurar se atenúa y no me deja seleccionarlo o oprimirlo, perdón. Entonces lo que tengo que hacer es restaurar una por una. Entonces vamos a, por ejemplo, a restaurar medios extraíbles y a restaurar configuración RDP. Ok, vamos a cerrar acá. Acá vemos que ya se restauran las políticas, pero esto no garantiza, o con esto al restaurar las políticas no se vuelven a enlazar a la AU donde estaban. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta configuración RDP yo la tenía enlazada a esta unidad organizacional que se llama escritorio remoto. Como vemos, la política fue restaurada, pero no se enlazó directamente a nuestra OU. Esto habría que hacerlo manualmente. Ok, ahora vamos a ver cómo podemos restaurar mediante la línea de comandos. Entonces, mediante la línea de comandos podríamos restaurar utilizando el nombre, utilizando el ID del backup o utilizando el comando all, que sería para respaldar todas las políticas, pero enseguida vamos a ver algo particular con esto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera restaurar una política en especial, vamos por ejemplo a decirle que restaure esa que se llama directiva de usuarios. Simplemente en vez de backup escribiría restore, y acá obviamente debería escoger la ruta válida, que sería 07. Ahí vemos, dice que la ha restaurado. Ok, pero en este momento la política nunca la eliminamos. Entonces voy a mostrarles algo particular. Entonces voy a borrar, por ejemplo, bloquear medios extraíbles. Borrar configuración RDP, borrar configuración Google Chrome y borrar directiva de usuarios, por ejemplo. Solamente nos quedaron las políticas por defecto. Entonces vamos a hacerlo con el comando all y vamos a decirle que en vez de backup vamos a hacer un restore de todas las políticas que están en la ruta. Le damos enter y acá vemos que solamente nos ha restaurado las dos políticas que tenemos actualmente creadas. No sé si esto sea un bug o sea la manera correcta de operar con esta sentencia o con este comando, que solamente restaura las políticas que hay creadas actualmente. Entonces, como vemos, no restauró nada, simplemente restauró las dos políticas que ya existen.
¿En qué caso nos puede servir esto? Por ejemplo, si vemos aquí en la política por defecto, en configuraciones no tengo ninguna configuración de usuario. Si yo voy y le edito y modifico cualquier cosa, por ejemplo network connections, y acá le voy a decir que prohíba la configuración avanzada de TCP/IP, voy a decirle que la habilite, ok, voy a cerrar acá la política y como vemos acá le he agregado esta nueva configuración de usuario. Si yo voy y restauro, lo podría hacer con el nombre, con el backup ID o simplemente con el all, pero como ya vimos, nos va a restaurar solamente las políticas que hay actualmente creadas. Vamos a dar enter y acá vemos que la restauró. Y si vemos acá, vamos a dar F5, vemos que la configuración de la política volvió a la configuración inicial, o sea, cuando sacamos el backup. Entonces, así no podríamos hacer una restauración de todas las políticas de grupo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues se me ocurre de una manera. Cuando sacamos el respaldo de todas las políticas, tenemos un ID para cada política, un ID de backup. ¿Qué podríamos hacer con esto? Vamos a ver, por ejemplo. Entonces, lo primero que voy a hacer es restaurar todas las políticas mediante la interfaz gráfica. Voy a restaurar acá, restaurar acá, restaurar esta y esta. Ok, voy a renombrar esta carpeta, le voy a poner por ejemplo OLD y voy a crear nuevamente esta carpeta. Qué pena, se me ha ido acá el número mal, vamos a corregirlo. Ok, ahora ya tenemos todas las políticas. Vamos a ver la manera que a mí se me ocurre para poder restaurarlas todas. Acá tenemos el comando backup gpo -all y la ruta, y como vimos arriba, cuando él saca la información o cuando él respalda las políticas, vemos que saca estos campos. Entonces, por ejemplo, yo acá podría decirle pipe select display name y el ID. Yo le estoy diciendo que de todos los campos que él saca solamente me seleccione esos datos y eso me lo lleve a un archivo pipe out file, y le puedo decir que me lo lleve a la misma ruta. Entonces vamos a coger por ejemplo esta misma ruta y acá le vamos a poner el nombre del archivo. El archivo se llama por ejemplo bkgpo.txt. ok, vamos a dar enter y esto lo que va a hacer es, aparte de que me va a sacar todas las políticas, el backup de todas las políticas, me va a llevar el resultado a un archivo plano al cual he llamado bkgpo. Si voy a la ruta, vemos que aquí tengo un archivo que se llama bkgpo y aquí me dice cuál es el nombre de la política y cuál es el ID el backup del ID de cada una de las políticas. Entonces, por ejemplo, con este archivo, si yo por ejemplo le saco una copia, vamos a ponerle por ejemplo backup gpo, y aquí que me interesa para yo poder restaurar todas las políticas, me interesa el ID. Entonces, por ejemplo, voy a quitar todo esto
y a dejar solamente los ID. Vamos a terminar acá. Ok, entonces vamos a cerrar y vamos a guardar el archivo. Ahora vamos a ver cómo se pueden respaldar o restaurar, perdón, todas estas políticas. Entonces lo que podríamos hacer es hacer un para que vaya y consulte el contenido de ese archivo. Entonces vamos a decirle, por cada GPO en el contenido que me traiga o que sea capaz de coger el contenido que hay en este archivo, vamos a darle la ruta. La ruta es, por ejemplo, C backup GPO 0709-2015. ok, vamos a decirle que por cada línea que haya perdón, acá nos falta el nombre del archivo, que sería backup gpo.txt. entonces acá lo que le estamos diciendo es que por cada línea que haya en ese archivo haga lo siguiente. Entonces haga, ¿y qué va a hacer? Simplemente va a hacer esto. No lo vamos a copiar, vamos a hacer restore -gpo espacio menos backup ID, y acá el backup ID sería pesos GPO, que sería una línea dentro de ese archivo. ok, y menos la ruta, menos path, la ruta que contiene estas políticas. Entonces en este caso sería C, barra invertida backup GPO barra invertida 0709-2015. ok, vamos a cerrar y vamos a dar enter, pero vamos primero a cerciorarnos de que las políticas estén eliminadas. Acá vemos que no están eliminadas, voy entonces a eliminarlas nuevamente. Y voy a borrar por último directiva de usuarios. Ok, he borrado las políticas, ahora voy a tratar de restaurarlas. Entonces vamos a dar simplemente enter. Y acá vemos que se han restaurado la política por defecto del dominio, la de los controladores, bloquear medios extraíbles, etcétera. Todas las políticas que teníamos en el archivo. Entonces vamos a ir a la política, acá vamos a actualizar, y como vemos ahora sí que hemos podido restaurar todas las políticas que teníamos en nuestro dominio. Entonces creo que es la manera de que se pueda hacer, porque como lo mencioné anteriormente, no sé si con el parámetro -all sea un bug o sea realmente como trabaja el comando, pero no nos restaura todas las políticas de grupo. Haciendo este condicional, haciéndolo mediante este ciclo, sí podemos restaurar todas las políticas de grupo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero te sea de gran ayuda, compártelo con tus amigos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.